Buen día, estoy en el canal de Tita y Amanda para un pequeño video recordando algunos textos de Mateo por alusión a la Semana Santa. Espero que todos estén muy bien, las personas que me siguen y las que no me siguen también, que Dios las cuide y las guarde de todo mal, donde anden, donde vayan, que Dios cuide su salida y su entrada. Como dice el Salmo 21, recuerden que siempre les digo que antes de salir citen ese salmo y Dios las va a proteger siempre. Y las va a proteger aunque no lo citen, pero qué mejor pedirle a Dios al salir y entrar de su casa, a donde vayan, que Dios las cuide siempre. En este texto voy a iniciar en el capítulo 12, desde el 13, donde dice el impuesto al César. Cómo siempre querían pescar a Cristo en un error para poder crucificarlo pues antes de tiempo, porque cuando lo crucificaron ellos lo querían crucificar desde mucho antes, desde que dijo que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Y ellos pues como todavía estaban con la ley de Moisés, como en Israel, allá solamente tienen la ley de Moisés, que son los primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Nada más con esos libros se basan ellos. Ellos no creyeron nunca en los profetas ni en la venida de Jesús, que de eso se trata el Segundo Testamento, y las cartas de Pablo, de Santiago, de Filemón, de Pedro, de Juan, de Judas. Ellos no nunca creyeron y todavía están esperando al Mesías. Se inventan Mesías, pero luego se dan cuenta que son puros falsos profetas, ¿verdad? Para ellos Jesús no era el Mesías, era un profeta más, y entonces ellos pues nunca creyeron, ¿verdad? Bueno, entonces dice aquí, el impuesto para el César. Querían pillar a Jesús en algo que dijera, y con ese fin le enviaron a algunos fariseos junto con partidarios de Herodes, y dijeron a Jesús, Maestro, sabemos que eres sincero y que no te inquietas por lo que te por los que te escuchan, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. Dinos, ¿es contrario a la ley pagar el impuesto al César? ¿Tenemos que pagarlo o no? Pero Jesús vio su hipocresía y les dijo, ¿por qué me ponen trampas? Tráiganme una moneda, que yo la vea. Le mostraron un denario y Jesús les preguntó, ¿de quién es esta cara y lo que está escrito? Ellos le respondieron, del César. Entonces Jesús les dijo, devuelvan al César las cosas del César y a Dios lo que corresponde a Dios. Jesús dejó muy sorprendidos a todos los fariseos. Y luego dice, ¿resucitan los muertos? Entonces se presentaron algunos saduceos. Esta gente define que no hay resurrección de los muertos y por eso le preguntaron, Maestro, según la ley de Moisés, si un hombre muere antes que su esposa sin tener hijos, su hermano debe casarse con la viuda para darle un hijo, que será el heredero del difunto. Pues bien, había 7 hermanos, el mayor se casó y murió sin tener hijos, el segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar herederos. Y así el tercero, y pasó lo mismo con los 7 hermanos. Después de todos ellos murió también la mujer. En el día de la resurrección, si han de resucitar, ¿de cuál de ellos será esposa? Fíjense las cosas que le preguntaban a Jesús, estos muros. Pues los 7 la tuvieron como esposa. Entonces dice Jesús, ustedes están equivocados. A lo mejor no entienden la escritura y tampoco el poder de Dios, pues cuando resuciten de la muerte, ya no se casarán hombres y mujeres, sino que serán en el cielo como los ángeles. Y en cuanto a saber si los muertos resucitan,
¿No han leído en el libro de Moisés, en el capítulo de la zarza, cómo Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados. Y luego, en el 28, sigo en el capítulo 12. El mandamiento más importante. Entonces se adelantó un maestro de la ley. Seguían molestándolo los mugrosos. Había escuchado la discusión y estaba admirado de cómo Jesús les había contestado. Dice, entonces le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Jesús le contestó: el primer mandamiento es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es un único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y después viene este otro: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. El maestro de la ley le contestó: has hablado muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todas las víctimas y sacrificios. Jesús vio que esta era respuesta sabia y le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de esto, nadie más se atrevió a hacerle nuevas preguntas. Ahí está esto. Sigo en el capítulo 12, versículo 35 en adelante. ¿De quién es hijo el Cristo? Mientras Jesús enseñaba en el templo, preguntó: ¿por qué los maestros de la ley dicen que el Mesías será el hijo de David? Porque el mismo David dijo, hablando por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David mismo lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser hijo suyo? O sea, Jesús. Mucha gente acudía a Jesús y lo escuchaba con agrado. En su enseñanza Jesús les decía también: cuídense de esos maestros de la ley, a quienes les gusta pasear con sus amplias vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar asientos reservados en las sinagogas y en los banquetes. Incluso devoran los bienes de las viudas mientras se amparan detrás de largas oraciones. ¿Con qué severidad serán juzgados? Dice la ofrenda de la viuda. Jesús se había sentado frente a las alcancías del templo y podía ver cómo la gente echaba dinero para el tesoro. Pasaban ricos y daban mucho, pero también se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús entonces llamó a sus discípulos y les dijo: yo les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros, pues todos han echado de lo que les sobraba, mientras ella ha dado desde su pobreza todo lo que tenía. Y entonces Jesús les habla de la destrucción de Jerusalén y el fin del mundo. Cuando Jesús salió del templo, uno de los discípulos les dijo: Maestro, mira qué inmensas piedras y qué construcciones. Jesús les respondió: ¿ves esas grandiosas construcciones? Pues no quedará de ella piedra sobre piedra, todo será destruido. Poco después Jesús se sentó entre el monte de los olivos frente al templo, y entonces Pedro, Santiago y Juan y Andrés le preguntaron en privado: dinos cuándo sucederá eso y qué señales habrá antes de que ocurran todas estas cosas. Y Jesús empezó a decirles: estén sobre aviso y no se dejen engañar, porque muchos reivindicarán lo que es mío y dirán: yo soy el que están esperando, y engañarán a muchos. Cuando oigan hablar de guerras y de rumores de guerra, no se alarmen, porque eso tiene que pasar, pero todavía no será el fin. Habrá conflictos, nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos y hambre en diversos lugares. Estos serán los primeros dolores de parto. Pero ustedes
Preocúpense de sí mismos, porque van a ser apresados y entregados a los tribunales judíos. Serán azotados en las sinagogas y tendrán que presentarse ante los gobernadores y reyes por mi causa, para ser mis testigos ante ellos. Porque primero el Evangelio tiene que ser proclamado en todas las naciones. Cuando sean arrestados y los entreguen a los tribunales, no se preocupen por lo que van a decir, sino digan lo que se les inspire en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y les darán muerte. Y serán odiados por todas a causa de mi nombre, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Cuando vean al ídolo del opresor instalado en el lugar donde no debe estar, el que lea que entienda bien. Entonces los que estén en Judea huyan a los cerros. Si están en la parte superior de la casa, no bajes a recoger tus cosas. Si estás en el campo, no vuelvas a buscar tus ropas. Pobres de las mujeres que estén embarazadas o que estén criando en aquellos días. Oren para que esto no suceda en invierno, porque en aquellos días habrá tal angustia como no hubo otra igual desde el principio de la creación hasta los días presentes, ni la habrá en el futuro. Todas estas cosas no les dicen algo. Hasta parece que estoy leyendo los periódicos. A mí me gusta mucho recordar los evangelios. También leo Lucas, Marcos, Juan. Me gustan mucho. Me gusta recordar más en este tiempo y leerlos porque de alguna manera tú tienes que estar recordando todo lo que hizo Jesús, todo lo que padeció antes de morir por nosotros. Él, él nunca dejó de hablar de su padre a pesar de que lo amenazaban siempre, porque él tenía claro algo. Él vino a eso, a dar a conocer a su Padre que está en el cielo. Entonces, como esa era su encomienda, pues él no tenía miedo porque él sabía que tenía la protección divina. Y créanme una cosa, cuando nosotros estamos agarrados de la mano de Dios, a mí me ha tocado estar en lugares donde han pasado accidentes, choques, donde me han pasado los carros bien cerquita, ahora más que ya estoy mayor. Y te quedas pensando, Señor, aquí estabas tú. Porque créanme que yo he tenido tantos accidentes en mi vida que yo sigo caminando, yo me sigo moviendo, ahora que estuve enferma de esa mentada culebrilla horrible que es una enfermedad bien fea, me quedó una neuralgia, o sea, me duele una pierna. Ya voy saliendo, gracias a Dios, pero sí me ha hecho sufrir eso, porque pues imagínense uno que tienes que trabajar y todo, a pesar de todo, de tu edad y todo, pues te limita el que no puedas caminar. Llegué a pensar, no, Señor, voy a tener que usar un bastón o algo, pero pues si se necesita, lo tienes que hacer. Bendito Dios, ya voy mejorando. Sí, de repente sufro los dolores así feitos, pero ya son más lejos. Pero antes traía el dolor en la mañana, en la noche, en la mañana, en la noche. De hecho, no me dejaba dormir. Y entonces ahí la llevo y digo, me limitó una enfermedad que me duró 15 días y no los accidentes que yo he tenido. 2 veces me atropellaron. Me he caído. Una vez andaba pintando un techo ahí en la casa de mis abuelos y me caí de la escalera sentada. Sí, no les niego que de repente cambiaba antes el tiempo y yo, ay, los dolores en la espalda. De hecho, la raquia también, ay, los dolores. Pero no era, no era algo que dijera yo, me limita, o sea, pues estaba más joven y todo. Ya cuando vas creciendo, pues vas padeciendo más el dolor, ¿verdad? Pero miren, aquí me tiene Dios.
Yo ya, mi ángel de la guardia, de estar pobrecito, todo cansado y traqueteado conmigo, porque tantas de las que me ha sacado, y es la bendición de Dios. Dicen que cuando tú no eres mala persona, yo no me considero así al 100 buena persona, todos tenemos nuestras cosas, pero siempre he tenido yo la protección de Dios. Y sé que muchas personas me desean el bien, así como yo se las deseo siempre a todos. Y eso ayuda también mucho, el saber que alguien te desee lo bueno, que te bendiga, que te desee que te vaya bien. Eso cae, eso te ayuda mucho. Más las bendiciones de personas que ni siquiera saben quién eres, que no te conocen. A mí me ha tocado ir en camiones y veo personas que van serias. Me ha tocado ver personas que van llorando y yo volteo y sonrío con ellas. Y cuando me bajo, cuando ven que me paro para bajarme, me dicen que Dios la bendiga. Algo bueno tienes que transmitir con una sonrisa o no sé, simplemente ver con buena vibra a otra persona para que lo sienta y lo agradezca de alguna manera, porque a veces nosotros pensamos que nosotros tenemos los problemas más grandes, pero cuando conoces los problemas de otras personas, dices, me estoy ahogando en un vaso de agua. Que no tienes dinero, todas las personas padecemos eso. Que trabajas como una burra y ves que no completas, pues qué bueno que puedes trabajar. Mientras trabajes, pues puedes salir de las cosas, de todo, o si tienes deudas, mientras tengas salud, puedes trabajar. En lugar de estarnos quejando, no, la queja no le gusta a Dios. Él nos regaló 2 manos, 2 brazos, 2 piernas, una mente, y te da la fuerza para que sigas adelante. Yo siempre le digo, Señor, dame fuerzas para seguir porque ya estoy viejilla, ya me canso más pronto. Y pues ni modo, ayer que andaba aquí mi nietecito conmigo, es un remolino, tiene 1 año y 4 meses, pues obvio, él quiere andar viendo, corriendo, sabiendo que puede hacer más cosas y le mueve aquí, le mueve allá y corre y quiere que yo ande con él así como, pues como un niño que anda jugando con él, pero pues ya yo, digo yo, ay Dios mío, pues quisiera estar más joven para poder aguantar más tiempo jugando con él, empujando, lo que sé yo. Pero lo que yo le agradezco a Dios es que pues me dio la bendición de conocer a mi nieto, de tener 2 nietas grandotas. Ojalá y me dé la bendición de conocer a los hijos de mi hijo, el que está aquí, que todavía no se casa y que no le veo ganas de casarse, porque tiene un genio que bárbaro. Y digo, bueno, todo eso se hereda. Y ojalá y se encuentre una mujer buena que yo siempre le digo a Dios que Él vea su corazón y Él vea el corazón, que ella vea el corazón de Él, porque lo demás, lo bonito, lo hermoso o lo feo o lo que ustedes quieran que estemos, eso con el tiempo cambia. O sea, puede ser la muchacha más bonita, pero el tiempo no perdona. Dios perdona, el tiempo no. Entonces, lo importante es que veas que sea buena persona. Mi hijo tiene su genio, pero es bueno. Pero, ay, no, a veces digo yo, ay, Padre Santo, ¿cómo le voy a hacer a la mujer que se case con mi hijo? Porque, pero en fin, así es. También mi papá decía lo mismo de mí. Mi papá decía, no quiero ni pensar el hombre que te va a tocar con ese carácter que tienes. Pues fue el carácter que me hicieron a puros guamazos, me lo formaron y qué bueno, ¿verdad? Pobre, mi papá decía, pobre Cap, ¿cómo le va a ir contigo? Pues no le ha de haber ido tan mal porque ya tenemos más de 40 años juntos. Y hemos tenido muchos problemas, pero aquí seguimos. Ya tranquilos, ya no peleamos. Sí, a veces se me suben los reyes y, ay, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué no te fijaste? Bla, bla, bla.
Y él, no me fijé. Pues fíjate, pero pues ese es el día a día. Ya no es el que te enojabas como en aquellos años que hoy lo querías estrangular. No, ahora te enojas y dices, ay, bueno, total. Pero la vida sigue y hay que aceptarla. Si tengo que usar un bastón, lo voy a hacer. Si tengo que usar una andadera, lo voy a hacer. No pasa nada. Mientras Dios me siga bendiciendo y dejándome en este mundo el tiempo que Él quiera. Y agarrar de la mano de Dios, y siempre que voy a un lugar, como mi hermana que a veces me dice, nena, fíjate que mi otra hermana llevó a una visita, tenía todo el mugrero, me da pena, mi casa está muy chiquita y me da vergüenza porque pues ya ves que mis primas tienen muy bonita su casa. Le digo, ellas no se fijan en eso. Y tú tampoco debes de pensar en eso. Tienes demasiado. Para lo que nos merecemos, a veces tenemos demasiado. Me refiero en el sentido de que Jesús no tenía nada. Siempre le digo eso a mi hermana. Jesucristo que anduvo entre nosotros, que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Hijo de Dios, el más amado, el Alfa, el Omega, el primero, el último, el Cordero de Dios, el Amén, el Nazareno, el Galileo, todas las maneras que ustedes le quieran decir, la piedra angular, príncipe de paz, Emmanuel, todas tienen muchas maneras de llamar a Cristo. Él no tenía ni dónde recostar su cabeza, él tenía que andar pidiendo permiso para descansar en una casa, para asearse. Entonces, ¿cuál es el problema? Estamos muy pensando en los materiales, en lo que tenemos, en que, ay, aquel tiene un carro bien bonito y yo ni carro tengo. Pues no puedes tener un carro y por algo Dios no te ha dado un carro, hombre. Fíjense que cuando nosotros a veces pensamos que nos pasan cosas malas, pero si tú te pusieras a pensar, a lo mejor Dios te estaba librando de algún peligro. Por ejemplo, yo les digo por esto, a veces me da cosa que a mi hijo se le descomponga su carro, porque pues trabaja lejos. Y ya ellos saben todo de haber andado en camión y batallado y todo. Dios los ha bendecido porque son buenos, no es porque sean mis hijos. Y, ay, que se me descompuso, ay, que no sé qué. Y yo me acuerdo que en Navidad y en Año Nuevo tuvo descompuesta la camioneta todo ese tiempo. Navidad, pasó el Año Nuevo y luego ya la pudo él arreglar. De hecho, en el taller ahí la tenían y no le decían ya está, no le decían y no le decían. Y yo decía, ay Señor, ¿por qué mi hijo siempre anda batallando que se le descompone su camioneta, que no sé qué, que no sé qué? Y a pesar de que siempre yo le pido a Dios que me lo cuide mucho, siempre le digo a Dios, cuídamelo, cuídamelo Señor, donde ande, a todos mis hijos. Y entonces yo me imagino que Dios me contesta, pues no me dices que te lo cuide. Pues tuve que hacer eso, si no hubieran dado allá en las noches, en Navidad, en Año Nuevo, no hubiera sabido dónde andaba, ibas a estar con el Jesús en la boca. No me dices que te lo cuide, así pienso que me contesta mi Padre Santo. Y yo, cuando hablo con mi hijo, que pocas veces, porque parece huésped aquí, casi nunca está, no viene a dormir, me dice, pues que no, porque yo siempre ando batallando. Le digo, no, mijo, no le llames batallar a eso. Llámale protección de Dios, porque de algo te está cuidando Dios, de algo te está librando. Porque así como eres tú, de que vas y vienes, y ahí vas, y te invitaron a una quinta, y te invitaron a una fiesta muy lejos, y allá vas, Dios te está librando de cosas, te está protegiendo. No es que te esté castigando o esté enojado contigo. Igualmente uno, a veces dices, ay, pero ¿por qué a mí?
Pues porque Dios está encargando de cuidarte, tú se lo pides siempre. Entonces, cuando nos pasan ese tipo de cosas, no piensen que Dios está enojado, que Dios los está castigando. Mejor piensen que Dios los está protegiendo de algo. Y porque Él está en todo. Antes de que le pidas las cosas, Él ya sabe lo que le vas a pedir. Lo que a Él le gusta es que te arrodilles y te humilles ante Él. ¿Por qué? Porque Él es tu Padre y le tienes que tener respeto. Y tienes que tenerle temor porque también se enoja. Ahí en la Biblia dice, estaba airado Dios. Pero no le dura mucho. A Él no le dura mucho el enojo. Siempre que nos arrepentimos y le pedimos, Él dice, bueno, es nuestro Padre. Y como los papás que tenemos físicos pues nos educaban, pues Él nos educa, pero a su manera y desde el cielo. Entonces yo les invito a que lean los evangelios y en algunas cosas vienen cosas que en los otros no vienen y los 4 están muy interesantes. Léanlos en este tiempo, cómo traían a Jesús, los chamucos, porque yo les digo chamucos a los fariseos y los saduceos. Mucha gente dice, ay, dicen que andaba un ángel aquí entre nosotros. Pues si pensamos que hay demonios entre nosotros, ¿por qué no va a haber ángeles entre nosotros? Son los que nos cuidan. Dios nos lo manda que nos custodien cuando ve que estamos en un peligro. Entonces, lean el Evangelio de Mateo, vean cómo el demonio también se le aparece a Jesús y lo quiere hacer tropezar. Léanlo, está bien interesante todo eso. Espero que en estas fechas ustedes, si van a salir a pasear, arrodíllense antes de salir a pasearse, cuando se vayan de viaje, y díganle a Dios, cuídanos Señor, llévanos de tu mano, que vayamos y regresemos con bien. Citen el Salmo 121 y verán que Dios los va a proteger en el camino, porque en estos tiempos la gente se va como burrito sin mecate a pasear, no piensa en Dios, y en este tiempo es para que pienses en todo lo que padeció Jesús por nosotros y que le tengas el respeto a estos días, porque les digo, el principio de la sabiduría es el temor y el respeto a Dios. Que Dios me los bendiga y los guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia y de mí también. Que Dios alce su rostro sobre ustedes y ponga en ustedes paz y en mí también. Acuérdense que el primer mandamiento, amarás a tu Dios con toda tu alma, todo tu corazón y toda tu mente, y solo a Él servirás. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuídense mucho de los virus, cuiden a sus viejitos, cuiden a sus bebés y cuídense ustedes. Que Dios me los proteja de todo mal siempre.